Dios sea con mis hermanos. Buenas noches, estimado público en general. Buenas noches también tengan ustedes, señores extestigos de Jehová, y también a los activistas extestigos de Jehová. Tengan una muy buena noche. Y también, por último, también a los testigos de Jehová. Franklin Enríquez. Franklin Enríquez. Dices que los apóstoles cometieron errores garrafales. Claro, es la enseñanza que te da tu organización. Es la enseñanza que te da tu organización. Tú no puedes opinar por ti mismo, no puedes pensar por ti mismo. Tú solo no lo puedes hacer porque ya has hecho muchas declaraciones que es posible que si no te cuestan la expulsión, mínimo una regañada severa, muy severa, te van a dar. Pues estás poniendo en mal a tu organización, haciéndote más sabio que tu propio cuerpo gobernante, recomendándole a tus adeptos, a los miembros de tu religión, que pues estudien griego. Van a decir que un simple anciano de congregación les está diciendo a sus hermanos que estudien griego para poder frenar la apostasía. Pero en esta ocasión no voy a hablar de eso. Ya hice el video que está en Facebook, en YouTube, y ahora quiero hablar de esto que comentas, que los apóstoles tenían su punto de vista, que cometieron errores garrafales, y bueno, dices muchas cosas. Nuevamente Franklin refutado, nuevamente refutado. Vamos a escuchar qué dices y lo vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a ir escuchándolo. Vamos a escuchar qué dices aquí. Se ponían inactivos porque se sentían decepcionados, ¿no? Y muchas de estas personas tocaban mucho, que eso lo vemos en las redes sociales, el año 1914, 1975, que fue una equivocación, como humano imperfecto, todos nos equivocamos. Pero ellos, los apóstatas y todos estos detractores, no saben que ellos también han predecido el futuro incorrectamente, porque también los apóstoles fallaron y cometieron errores garrafales. Has visto que en los otros videos no me estoy centrando en tantas formas incoherentes de expresarte. Tú que te crees erudito en griego. Ni en esta ocasión cometes muchas faltas en cuanto a la forma de expresión oral. Pero aquí no me voy a referir a eso, sino a las sandeces que dices, a las herejías, a las mentiras que dices, pues enseñadas por tu organización, que pues les dice que los apóstoles se equivocaron. Bueno, tú lo llamas errores garrafales de los apóstoles. ¿Sabes qué es un error garrafal, como tú le llamas, Franklin? Dudo que lo sepas, investígalo, para ver si los apóstoles cometieron errores garrafales, como tú le llamas. Investígalo, te lo voy a dejar de tarea, pero hazlo, investígalo. Pero aquí quiero recalcar, Franklin Enríquez, que dices los apóstoles cometieron errores garrafales para justificar que tu organización se equivoca, cambia de doctrinas. Lamentable tu forma de pensar de los apóstoles de Jesucristo. Y Dios no lo juzgó incorrectamente, porque también los apóstoles fallaron y cometieron errores garrafales. Y Dios no lo juzgó por eso. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso. Eso será en otro video, hablando acerca de los sucesos futuros erróneos de las iglesias.
los metodistas, los bautistas, pentecostales, evangélicos, católicos, también predijeron fechas que no se cumplieron. O sea, nosotros hemos cometido errores. El gran chasco que hubo en 1914 y el gran chasco en 1975, hubieron personas que desertaron, que cumplieron el término afistemi, apostasia y llanes. Bueno, no sé a qué te refieres con el Gran Chaco de 1914 y el Gran Chaco de 1975. Seguramente, no sé si sea una palabra cubana, no lo sé, pero te refieres a las herejías de 1914. Porque cuando mencionas el Gran Chaco de 1914, el Gran Chaco de 1915, no lo entiendo. No se me ocurrió buscar en un diccionario qué significa la palabra Chaco, pero bueno, al mencionar que el Gran Chaco de 1914 y el Gran Chaco de 1975, pues sin duda te estás refiriendo a esas falsas profecías. No sé, ignoro si Gran Chaco significa una falsa profecía, se refiere a una profecía incumplida, pero por las fechas que das, a eso te estás refiriendo sin duda alguna. Sin duda alguna. Me voy a poner un poquito más atrás para otra vez escucharlo. Dijeron fechas que no se cumplieron. O sea, nosotros hemos cometido errores. El gran chasco que hubo en 1914 y el gran chasco en 1975, hubieron personas que desertaron, que cumplieron el término afistemi, apostasia y llanes. Bueno, eso no es justificación que otros hayan cometido errores. No te trates de escudar en lo que otros, tu organización apóstata, es la que ha cometido tantos y tantos y tantos y tantos errores. Le voy a avanzar porque este video está muy largo y a lo que quiero ir, el video completo, si gustan verlo completo, total completo, si no lo ha quitado, está en su propio Facebook. Si no, yo lo tengo todo completo, ya lo descargué, previendo que esta persona pues lo quite, lo quiera eliminar, como seguido hace. Ha quitado videos donde dice, pues yo puedo quitar lo que yo quiera de mi canal. Pues sí, claro, pero pues quita lo que le conviene. Vamos a ver. En el minuto. Dios, no por los hombres. Aquí sigue ya aquí. Entonces todas estas personas que se fueron de la organización en el año 1914, que fue un éxodo, no estaban para hacer la voluntad de Dios. Seguían hombres. A ver, si se fueron es por las herejías tan claras, tan evidentes, que no se cumplieron, no tuvieron su cumplimiento. Por el contrario, ahí estaban vendiendo los pobres ingenuos sus propiedades. La misma organización reconoce que vendieron sus propiedades. Pero no digas que aquí se fueron porque por la tontera que acabas de decir. A Jehová, que sea por Dios, no por los hombres. Entonces todas estas personas que se fueron de la organización en el año 1914, que fue un éxodo, no estaban para hacer la voluntad de Dios. Seguían hombres, porque los hombres fallan, los hombres se equivocan. A ver, si tú hubieses vendido, bueno, pues no, alguien que hubiese tenido propiedad, bueno, tú, si hubieses tenido alguna propiedad y la hubieses vendido por esas falsas profecías y te hubieses ido de la organización, no te estás yendo por tu propia, es decir, porque seguías a hombres, no, digo, desde luego seguían a hombres imperfectos, como ustedes le llaman, pero fue todo por la herejía que te enseñaron, en todo caso. O sea, qué ridículo tratar de decir que no, qué ridícula es esa. ¿Cómo están negando las cosas? Eso está, bueno. Los hombres se equivocan. ¿Saben por qué? Sí, los hombres, sus dirigentes. ¿Por qué? Pues porque no tienen la revelación de Dios. Obvio, por supuesto. No hay necesidad de más. Tan simple y tan sencillo.
Voy a leer Hechos 1:6. Vamos a ver cuál es el punto de vista de los apóstoles. A ver, ¿qué? ¿Qué dijiste? El punto de vista, y lo remarcas, el punto de vista, lo dices 2 veces, de los apóstoles. Los apóstoles no se guiaban por puntos de vista, no tenían puntos de vista. Vamos a ver cuál es el punto de vista de los apóstoles. A ver, no sabes lo que hablas, no sabes lo que dices. El punto de vista de los apóstoles. ¿Sabes qué es punto de vista? Punto de vista es la opinión, el pensamiento particular de alguien. Sí, el punto de vista es el pensamiento particular, personal de alguien. Ay, Señor, contigo. No, pues tu organización te ha trastornado, les trastorna el cerebro. O sea, el pensamiento, les trastorna el pensamiento. Vamos a ver cuál es el punto de vista de los apóstoles. La pregunta es, quiero que alguien me escriba ahí ahora. Algún hermano me escriba. Voy a hacer una pregunta y quiero que alguien me escriba. Con seriedad. ¿Puede una persona tener el Espíritu Santo y equivocarse? A ver, pero antes, quisiera aclararte, Franklin, aclararte. Porque no estoy a gusto con eso de que el punto de vista de los apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo son guiados por la palabra de Dios, no por puntos de vista, no por pensamientos propios, humanos de hombres. No. Dice en una parte de las Escrituras, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esos son puntos de vista. Los pensamientos de hombres son puntos de vista personales. Los apóstoles son guiados por Dios. En aquel tiempo, siglo I, por Jesucristo directamente en persona, que traía la palabra de Dios. Y dijo el apóstol Pablo ahí a los corintios, les dijo, para que vuestra fe no se funde en la sabiduría humana, para que vuestra fe no se funde en la sabiduría humana, dijo el apóstol Pablo. Él dijo también allá a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dijo tenemos la opinión, como el punto de vista de Cristo. No. Tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Los apóstoles no se mueven, se dejan llevar, no se guían por puntos de vista, sino por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es firme.
los puntos de vista de las personas, las opiniones, los pensamientos cambian, pueden cambiar, cambian. Y pueden cambiar los pensamientos humanos, no así la palabra de Dios. Así que no salgas, no vengas a decir que los apóstoles tenían su punto de vista. Y a ver, diste un texto ahí, vamos a ver. ¿Puede una persona? El de Hechos, ya vi el video, solo que no me acordaba. Ahorita vamos a ver. Es el texto que tu organización favoritamente, o sea, es el texto favorito de tu organización que usa para justificar sus errores, y dicen, hasta los apóstoles de Jesucristo se equivocaron, y por eso tú dices que cometieron errores garrafales. ¿Qué tonterías estás diciendo, Franklin? Vamos a ver. Hechos 1:6. Tener el Espíritu Santo y equivocarse. Voy a esperar que alguien me escriba. ¿Puede una persona tener el Espíritu Santo y equivocarse? ¿Podía los apóstoles tener el Espíritu Santo y equivocarse? Voy a esperar por la respuesta. Que alguien me escriba ahí. A ver. Necesito que alguien me escriba. ¿Podían los apóstoles tener el Espíritu Santo y equivocarse? Dice Teo Rivera que sí. Efectivamente, hermano, excelente, sí. Sí, porque los apóstatas utilizan el argumento de que si nuestra organización, el esclavo fiel y discreto, es el conducto directo de Dios y está bajo la influencia del Espíritu Santo, no pueden equivocarse. Porque es el conducto de Dios. Fíjate que voy a hacer un tema especial de eso. El conducto de Dios puede equivocarse, el conducto de Dios se equivoca. Voy a hacer un tema sobre eso. No ahorita, posteriormente. Hechos 1:6 dice de esta manera. Pues, porque es el conducto de Dios. Le voy a regresar. Y está bajo la influencia del Espíritu Santo, no pueden equivocarse. Porque los apóstatas utilizan el argumento de que si nuestra organización, el esclavo fiel y discreto, es el conducto directo de Dios y está bajo la influencia del Espíritu Santo, no pueden equivocarse. Porque es el conducto de Dios. Hechos 1:6 dice de esta manera. Pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Los apóstoles le hacen una pregunta a Cristo, Señor, ¿tú estás restaurando el reino en este tiempo? En el primer siglo, cuando los apóstoles hicieron la pregunta a Cristo. Vamos a ver lo que le contesta Jesucristo. Les dijo Jesús, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Nosotros como seres humanos a veces cometemos el error de adelantarnos a los acontecimientos sin tener un preámbulo o sin tener un conocimiento exacto. Claro, eso es lo que ha hecho tu organización. Siempre se ha adelantado a estar diciendo y diciendo y diciendo, y por estar pensando más allá de lo que está escrito es que ha incurrido en eso, en tanta falsedad,
en esa multitud de palabras que tiene, ha incurrido en tanta herejía, en tanta mentira, en tanta contradicción. Pero ve un poquito más atrás, tú estás diciendo que de acuerdo a Hechos 1:6 es lo que les enseña su organización. Es la herética doctrina de tu organización, de tu esclavo, de tu cuerpo gobernante, tu esclavo fiel y discreto. Les dice como una prueba de que los apóstoles, según ustedes, sí se equivocaron y que por eso ustedes tienen derecho a equivocarse. Dice, no, pues hasta los apóstoles de Jesucristo, dice ahí en el libro Razonamiento, cometieron equivocaciones. Bueno, tú le llamas más atrevidamente errores garrafales. Que falta que digas que son errores garrafales. Pero vamos a ver. Tú estás restaurando el reino en este tiempo, en el primer siglo. Los apóstoles le hacen una pregunta a Cristo. Señor, ¿tú estás restaurando el reino en este tiempo? A ver, en el primer siglo. A ver, Cuando Franklin, los apóstoles... tienes que entender una cosa. Ve lo que está diciendo ahí. Entonces los que se habían reunido, Hechos 1:6, le preguntaron, no afirmaron, le preguntaron, no andaban enseñando, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los apóstoles no dijeron afirmativamente, Señor. Ellos, los que se habían reunido, no afirmaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, preguntaron. Tienes que saber diferenciar entre una afirmación y una pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta, no es una enseñanza de los discípulos, de los apóstoles que se habían reunido. No era una enseñanza, no era una afirmación, era una pregunta. Debes de distinguir eso. Le hicieron una pregunta a Cristo. Vamos a ver lo que le contesta Jesucristo. Les dijo Jesús, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Nosotros como seres humanos a veces cometemos el error de adelantarnos a los acontecimientos sin tener un preámbulo o sin tener un conocimiento exacto. Sí, ustedes, no los apóstoles. Los hombres de Dios no se adelantan. Ellos hablan hasta que Dios les dice que hablen y lo que Dios les dice que hablen y no se equivocan. El verdadero conducto de Dios, los verdaderos hombres de Dios no andan de adelantados especulando, pensando en cosas que no están escritas. No, Dios en su momento les dice lo que tienen que hablar, que decir. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Los apóstoles, de una manera desesperada, humanos imperfectos al fin, le dijeron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Dios? No dijeron, está restaurando el reino de Dios. Le preguntaron, enséñate. Le preguntaron, ¿estás restaurando o restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No es como una afirmación, enséñate. Jesús le responde, ustedes no les pertenecen las cosas profundas de Dios, las cosas que Dios ha colocado. Se equivocaron los apóstoles. La pregunta, ¿eran falsos profetas los apóstoles? Porque si los apóstatas y los... A ver. Se equivocaron. El equivocado, confundido eres tú, tu organización. No se equivocaron. Ellos preguntaron. El equivocarse es cuando está, en el caso, hubiesen afirmado, Señor, tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. No, hicieron una pregunta.
es que ni siquiera eso puedes entender, ni siquiera eso alcanzas a comprender, ni siquiera eso tan básico y sencillo. Bueno. La pregunta es, ¿eran falsos profetas los apóstoles de Dios? Le dijeron, Señor, está restaurando el reino de Dios. Y Jesús le responde, ustedes no les pertenecen las cosas profundas de Dios, las cosas que Dios ha colocado. Se equivocaron los apóstoles. La pregunta es, ¿eran Se equivocaron. falsos profetas los apóstoles? Porque si los apóstoles... Falsos profetas son los que se equivocan, los que no se cumple lo que dicen. Esos son los falsos profetas. A esos no los manda Dios a hablar, hablan por sí mismos, no hablan en lugar de Dios ni por Dios. No, los apóstoles no se equivocaron, ellos preguntaron y el preguntar no es equivocarse. Se equivocaron los apóstoles. La pregunta es, ¿eran falsos profetas los apóstoles? Porque si los apóstatas y los detractores dicen que la sociedad se equivocó en el año 1914, en este caso Charles Taze Russell, se murió en el año 1916. A ver, ¿qué dices? Enséñate. Dicen que la sociedad se equivocó en el año 1914. Oye, la sociedad, ya estás muy desactualizado. Dices el siervo de circuito. El siervo de circuito es un término que allá en 1948 lo acuñaron, lo empezaron a usar en 1948, creo que en el 48 o 38, algo así. O sea, la sociedad es la organización. Ya les dijeron que cuando se refirieran a la sociedad, a la Watchtower, se refieren ya todo en general como la organización. ¿Que no te acuerdas de esa instrucción que se les dio? Bueno, eso es irrelevante. Solo que frecuentemente utilizas el término la sociedad. La sociedad ya quedó en desuso. No es la sociedad. Bueno. En este caso, Charles Taze Russell, se murió en el año 1916 y no vio cumplirse supuestamente ellos dicen la profecía. Porque si los apóstatas y los detractores dicen que la sociedad se equivocó en el año 1914, en este caso Charles Taze Russell, se murió en el año 1916 y no vio cumplirse supuestamente ellos dicen la profecía, ¿no?, del tiempo de fin. Lo que hubo fue una mala interpretación. A ver, una mala interpretación, errónea, engañosa, mentirosa, claro, una mala interpretación, porque ella andaba queriendo interpretar cosas que no le tocaban. Oye, quererse meter en cuándo sería el fin. Cuando a Jesucristo le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué dijo? No os toca a vosotros. O sea, ¿qué dijo Jesucristo? Pero este sí supo, Russell. No fue una mala interpretación nada más así, simple y sencillo. No, fue una mentirota, un error, una grave herejía, una falsedad. A las cosas por su nombre. Así, a las cosas por su nombre. 16, y no vio cumplirse supuestamente ellos dicen la profecía, ¿no?, del tiempo de fin. Lo que hubo fue una mala interpretación. En el año 1975, Frederick Frank, también la sociedad también tuvo una mala interpretación. No fue una mala interpretación, fue una herejía, dilo, atrévete a decirlo, fue una herejía, una mentirota. Los 6,000 años de historia se terminaban para 1975. Una mentirota. Como humanos imperfectos, en fin. Por eso es que yo hice la pregunta al principio. ¿Puede una persona tener el Espíritu Santo y equivocarse? Claro que sí. Claro que se puede equivocar. Aquí tengo el libro Razonamiento a partir de las Escrituras. A ver, pero antes,
mencionas Hechos 1:6 como una prueba de que los apóstoles de Jesucristo se equivocaron. Y planteaste una pregunta: ¿puede una persona equivocarse, tener el Espíritu Santo y equivocarse? Una persona común y corriente, es decir, una persona que no es el conducto de Dios, ¿puede tener el Espíritu Santo y equivocarse? Sí, claro, en sus cuestiones personales, en situaciones personales que no tienen que ver con doctrina, y que además una persona, digámoslo así, llamémoslo, que el que no es el conducto, aunque tenga Espíritu Santo, no es el conducto, o sea, no es el indicado para hablar, dar la doctrina y la palabra de Dios. Y claro que aunque tenga el Espíritu Santo se puede equivocar una persona, pero el conducto de Dios, el verdadero conducto de Dios, el que Dios utiliza para hablar la palabra de Dios, él cuando habla la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca. Y estás diciendo, ¿puede alguien tener el Espíritu de Dios y equivocarse? Bueno, Jesucristo dijo ahí en Juan dijo que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el cual los iba a guiar a toda verdad, a toda verdad. Cuando dice a toda verdad, no hay margen de error, no hay equivocación. Pero ahí en la justificación que trata de dar tu organización y que tú tratas de dar, ¿puede una persona tener el Espíritu Santo y equivocarse? Y das Hechos 1:6 torciéndolo, porque los apóstoles de Jesucristo no se equivocaron, aunque no habían recibido, de acuerdo al relato bíblico, si está en orden cronológico, de acuerdo al relato bíblico, todavía no recibían el Espíritu Santo. Lo leo. Pon atención, Franklin. Dice, Hechos 1:6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, le preguntaron, no le afirmaron, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A ver, Franklin, ¿dónde quedó tu pregunta? ¿Puede una persona tener Espíritu Santo y equivocarse? Y después mencionas este versículo de Hechos 1:6 para demostrar sí, se equivocaron. Fíjate lo que les dijo Jesucristo en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo narra ya en el capítulo 2 de Hechos, donde dice que el día del Pentecostés llegó el Espíritu Santo, fue derramado ahí el Espíritu Santo. Entonces, dice, y vosotros, dice, pero recibiréis poder, estoy leyendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dijo Jesucristo ahí en Juan, que cuando Él enviara al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Aún así, aunque de acuerdo al relato bíblico, al parecer, de acuerdo a lo que se está leyendo aquí, si va en orden cronológico, aunque los apóstoles no había venido todavía el Espíritu Santo y no había sido derramado sobre ellos, ellos no estaban afirmando, ellos no andaban predicando herejías por las calles, por las casas, poniendo sus puestos de revistas, predicando herejías. Ellos le preguntaron, le hicieron una pregunta. Imagínate que un maestro, o sea, un alumno le pregunte al maestro, no sé, X cosa que le pregunte. Y no por eso va a decir el maestro, se puede considerar
ay, estás equivocado, tenías una creencia falsa. No, la persona, el alumno, el niño preguntó, no enseñó, no estaba enseñando. Enséñate, Franklin. Bueno, perdón, no sé cómo ponerlo de algún ejemplo, pero entiende, esa es una pregunta que le hicieron a Jesucristo. No estaban enseñando herejías como tu organización sí las enseña y como pretende justificarse con el texto de Hechos 1:6. Y voy a buscar en la sección, para que ustedes vean, nosotros somos, a pesar de los errores, a pesar de los cambios interpretativos que hemos tenido, cientos y cientos de cambios, a pesar de esos cientos de cambios, a pesar de que cada ratito, cada vez, siempre, continuamente están cambia y cambia y cambia y cambia y cambie su verdad. Y eso que tienen conocimiento exacto. Digo, porque ¿cómo atacan a los demás? Diciendo que mientras la humanidad camina en un oscuro laberinto de doctrinas falsas, nosotros tenemos la verdad. ¿Cuál verdad? Su verdad cambia y 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 nunca va a parar de cambiar su verdad. La verdad no cambia. La verdad progresiva. La verdad no es progresiva. La verdad es verdad y no progresa. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Bueno, continuamos escuchando a sus herejías. somos humildes a reconocer que hemos fallado, pero los detractores y todas las iglesias nunca aceptan cuando se equivocan. No son humildes. Si hacen cambios es porque se han visto obligados. El libro que vas a mencionar, Razonamiento a partir de las Escrituras, lo dice, pero eso no lo mencionas porque no te conviene, ¿verdad? Dice, los asuntos son tan poco honestos que le llaman asuntos, en lugar que digan las doctrinas, pero dicen los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir su punto de vista. Cuando dice han tenido, no es que sean humildes, es al decir han tenido que corregir, es que se han visto obligados a corregir. ¿Qué se corrige? Pues lo que está mal, obviamente. Su punto de vista, claro, punto de vista, opiniones, pensamientos de hombres, no de Dios. Hombres que no tienen revelación de Dios, sino pensamientos de hombres. Y dijo Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O rectifican cuando se equivocan. Oye, me equivoqué, voy a bajar la cabeza. Nunca reconocen eso. Jamás. Siempre están con una lupa mirando cada detalle, cada deficiencia y cada punto negro en cada literatura que la sociedad edita. Eso. Claro, porque la herejía hay que denunciarla, hay que manifestar la herejía para que se alejen, se salgan de allí. Lo que se dedican ellos, los afistemis y los apostasia, según en el griego clásico. Claro que yo no encuadro en ninguno de esos porque jamás he tenido la desgracia de pertenecer a esa religión. Yo no he tenido esa desgracia. Un apóstata es el que reniega de lo que creyó, de su fe. Y yo nunca he tenido esa, gracias a Dios, nunca he tenido esa desgracia de estar en esa religión. Entonces, aquí vamos a ver en la sección falso profeta, página 156 del libro Razonamiento a partir de la Escritura, y vamos a leer algo curioso que en ese tiempo publicó nuestra sociedad. Página 156. Vamos a ver aquí, para ser más exacto, la página 160 bajo el subtítulo "No han cometido errores los testigos de Jehová en sus enseñanzas".
Porque este mensaje es para los extractores que están mirando esta directa. Yo sé que están mirando esta directa, pero le vamos a responder con esto. Los testigos de Jehová, según la página 160, no afirman que son profetas inspirados, han cometido equivocaciones. Claro, ahora no afirman, pero en el pasado sí afirmaron. Si no, por ahí checa cuál era el profeta que estaba utilizando Dios. Decía que era el grupito de sinceros estudiantes de la Biblia. Si no lo sabes, si tu organización te lo ha ocultado, yo tengo la revista por si la quieres ver. Ahora dice, no somos profetas inspirados, pero en el pasado lo afirmaban y lo aseguraban. Al igual que los apóstoles. Los testigos de Jehová, según la página 160, no afirman que son profetas inspirados, han cometido equivocaciones, Muchas. al igual que los apóstoles de Jesucristo, y a veces se han equivocado. No se equivoquen, hijos. Al igual que los... No. Los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo enseñaron esas herejías de que Cristo iba a estar gobernando invisiblemente en 1914. Esa herejía la enseñó, se equivocaron los apóstoles al decir esas herejías. No, los apóstoles no se equivocaron como ustedes, no, esas son herejías de ustedes. Esas sí son herejías garrafales, esas sí. Los apóstoles predicaron, enseñaron que los profetas Abraham, Isaac, Jacob, o sea, resucitarían para 1925. Enseñaron que Dios tenía su morada en las Pléyades. Bueno, y tantas, pudiera decir tantas tonterías que han publicado ustedes, ¿no? Los apóstoles no se equivocaron. No compares, ¿qué comparación? Ellos hicieron una pregunta, no compares las herejías que tu organización ha publicado, ha enseñado, ha afirmado que eran verdad, que hoy se arrepienten de sus verdades, hoy dicen, no, es que ya nuestro entendimiento, sí, claro, pues, ¿qué les queda? Ni modo de aferrarse a que era lo que decía Dios. La página 160. No afirman que son profetas inspirados, han cometido equivocaciones, al igual que los apóstoles de Jesucristo, y a veces se han equivocado en las expectativas que han tenido. Y cita Lucas 19:11 y Hechos 1:6. El texto que menciona. Que es el texto que estás mencionando para decir que sí, los apóstoles se equivocaron. Y que pensabas tú que ya tenían el Espíritu Santo y que aún así se podían haber equivocado y que se equivocaron. No que se podían, que se equivocaron. Pero ahí el texto, o sea, ni la Biblia la sabes interpretar o leer. Claro, siempre convenencieramente a como les conviene. Ahí claramente dice que todavía no llegaba el Espíritu Santo y lo importante es que ellos no afirmaron, preguntaron, le preguntaron al Señor diciendo, ¿restaurarás? No enseñaron, no era una enseñanza falsa que andaban publicando por las calles ahí con sus exhibidores portátiles o no. O el texto que yo mencioné. Las escrituras proporcionan elementos relativos a tiempo respecto a la presencia de Cristo y los testigos de Jehová los han estudiado con profundo interés. Jesús también escribió una señal compuesta de muchos rasgos que se enlazaría con el cumplimiento de profecías en cuanto a tiempo para identificar la generación que estaría viva para el fin del sistema de cosas. Pero la generación ya se les murió. ¿Qué tuvieron que hacer? Volver a inventar un cuentazo de la generación. Ahora la generación traslapada. Cuando Jesucristo habló, dijo la generación traslapada, les dijo así. Es el cuentazo que les cuentan a ustedes, pues, híjole. Ya, pobrecitos testigos, ya sálganse de allí. Y sucesivamente sigue hablando de que la sociedad ha sido humilde en ese aspecto. Pero voy a citarle un pasaje
que los extractores no tienen respuesta para esto. A ver si es cierto. A ver, Y quiero hacer una pregunta a ustedes que están ahí presentes. Da tu pasaje, a ver. Una segunda pregunta. A ver. Que la primera ya saliste refutado y en esta también. Ya analicé todo el libro, todo el contexto del capítulo y también bien refutadote que vas a salir. Y quiero hacer una pregunta a ustedes que están ahí presentes. Una segunda pregunta. El profeta Natán, profeta de David, tenía el Espíritu Santo. ¿Podía equivocarse, sí o no? Era profeta de Dios, aprobado por Dios, era un siervo de Dios, no era ningún apóstata, no era ningún renegado, ningún opositor. Natán, el profeta de David o el profeta de Dios, ¿podía haberse equivocado? Una pregunta. Bueno, Teo Rivera dice que sí. Excelente, hermano. Es la segunda ocasión que te felicito. Sí se podía equivocar y dijo una profecía errónea. Fíjate lo que estás diciendo. Wow, ya analicé todo con mucho cuidado. Ya lo analicé, por eso estoy... Fíjate, dijiste que el profeta Natán dijo una profecía errónea. Fíjate tus palabras. ¿Sí? Otra vez. Fíjate lo que estás diciendo. El profeta de Dios, ¿podía haberse equivocado? Una pregunta. Bueno, Teo Rivera dice que sí. Excelente, hermano. Es la segunda ocasión que te felicito. Sí se podía equivocar y dijo una profecía errónea. Wow. Vamos a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Este texto ustedes se lo pueden citar a cualquier detractor que diga que la sociedad se equivocó en la fecha de 1914 y 1975. Claro, no estamos buscando justificación. Lo que... Claro que no tiene justificación y lo reconoces, lo que está mal, pero wow, y hasta te frotas las manos, como para con eso ya. Citar a cualquier detractor que diga que la sociedad se equivocó en la fecha de 1914 y 1975. Claro, no estamos buscando justificación. Lo que está mal, está mal. Pero la pregunta es esta. ¿Podía un profeta de Dios, teniendo el Espíritu Santo, equivocarse, sí o no? Sí se podía equivocar. Aunque tuviera el Espíritu Santo, aunque Dios le revelara sueños o visiones, sí podía equivocarse. Vamos a 1 Crónicas 17. 1 Crónicas 17, versículos del 1 al 4. Y aconteció que tan pronto como David hubo empezado a morar en su propia casa, David procedió a decir a Natán el profeta. O sea, una conversación que tuvo Natán. Ahorita llega su esposa, le toca ahí la puerta y ya y se va a parar, pero ya analicé todo el capítulo. El profeta con el rey David. Todo el capítulo y ahorita vamos a ver, lo vamos a analizar porque ahí llegan ya por él, ¿qué estás haciendo? No me imagino, o sea, ya, bueno, el asunto es que rápido termina, o no sé, será alguien, yo no sé quién, pero terminaste, Franklin, y no hiciste, ya son varios días y no has hecho la segunda parte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo habrás hecho? Vamos a ver. A morar en su propia casa, David procedió a decir a Natán el profeta. O sea, una conversación que tuvo Natán, el profeta, con el rey David. Aquí estoy yo morando en una casa de cedro, pero el arca del pacto de Jehová está bajo telas de tienda. O sea, David se siente muy angustiado, diciendo que quería hacer una casa a Jehová. ¿No? Bueno, ahí dejo. Dejo video de esta persona de
Franklin Enríquez. Dice pues que el profeta Natán se equivocó, que hizo una profecía falsa ahí en el libro de Crónicas. Lo menciono así porque, bueno, que nosotros a veces estamos acostumbrados a decir Primera de Crónicas, dicen, oh, no es una carta. Pues sí, no es una carta, es el libro, ¿no?, de Crónicas, el primero de Crónicas 17, 1. Dice: aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán. El siervo de Dios David, el rey David, el siervo de Dios David, le dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, pues el profeta Natán le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pues viendo la intención, ¿verdad?, del siervo de Dios David, viendo él, el profeta Natán, la intención, le dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y el versículo 3 dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. En aquella misma noche. O sea, posteriormente a ese diálogo que tuvo con el siervo de Dios David, el profeta Natán, dice que después de ese diálogo, dice aquí el libro de Crónicas, dice que al profeta Natán vino la palabra de Dios diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite, porque no he habitado. Bueno, dice mucho ahí, ¿no? Narra todo. A ver, aquí en ningún momento el profeta Natán hizo alguna profecía. Primero. No. En segundo lugar, en ese diálogo que tuvo el siervo de Dios David con el profeta Natán, pues le externó su deseo de construir una casa a Dios, diciéndole: bueno, y aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está en unas cortinas, debajo de cortinas. Entonces el profeta Natán, sin que todavía Dios le revelara a su profeta, a sus profetas, sin que todavía Dios le revelara su secreto, en este caso particular, pues le dijo el profeta Natán a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Esas fueron las palabras del profeta Natán al siervo de Dios David. Y en esa misma noche, vino palabra de Dios al profeta Natán y le dijo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Bueno, lean todo, les recomiendo, para que no digan estos, porque luego salen con sus cosas. ¡Ay, qué contexto! Lean desde antes y lean después. Aquí no habla absolutamente de ninguna profecía que haya hecho el profeta Natán, o algo que haya dicho anteriormente a esto. Simplemente cuando el siervo de Dios David le dice, le manifiesta: pues yo moro en una casa muy hermosa, una casa muy grande de cedro, y el arca del pacto, el arca de Jehová, pues está en unas tiendas de campaña, ¿no? Una tiendas de tela. Y pues el profeta Natán, al ver el deseo del siervo de Dios David, le dice: haz todo lo que esté en tu corazón. Pero no era la voluntad de Dios. Dios todavía no le había revelado a su profeta, al profeta Natán, aunque estuviera el Espíritu Santo. Dios les revela lo que quiere, cuando quiere y de la manera que quiere a sus profetas. Así, y nunca contradictorio, porque dicen los testigos que la verdad es progresiva. No, es decir, que la verdad se va aprendiendo poco a poco. No dicen, ¿cómo dicen? O sea, que la verdad no es progresiva, no, la verdad es verdad, sin calificativos. La verdad es verdad y punto, y se acabó. La verdad es verdad. Y que se va aprendiendo progresivamente. No recuerdo la frasecilla que usan para eso. Sí, estoy de acuerdo. Progresivamente. Pero la verdad no cambia.
mucho menos se contradice, mucho menos se contradice. Hermanos, pues dejo hasta aquí esta transmisión, este video por esta ocasión. Voy a un asuntito. Mi deseo para todos ustedes en esta noche es que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios los bendiga.